Ya, creo que ahí estoy grabando. Bueno, hola. Vamos a comenzar con el auxiliar. Eh, ya, varias cosas antes de empezar. Respecto a la tarea. ¿Cómo vas con la tarea? Así como- Mira, yo con la P1 entiendo la P1. no entiendes la P1, ya. Yo estoy No, a o cargo de la P2, eso sí, sea, pero, puta. Es que la pero P1 igual, me confunde mucho. ya, puta. ¿Y la P2 cómo van? Yo tengo como un problema en la P2B, como que me quedo estancada, que no sé cómo encontrar los valores para phi y para teta. Ya. Bueno, ahí después del auxiliar como que podemos conversar un poco el tema. Eh, Ya, ¿qué más? Ah, si es que me mandaron un correo hoy día, no he revisado el correo hoy día porque estoy haciendo una tarea así como bien brígida y no he revisado el correo, así que eso. Pero nada, cualquier duda que tengan, aprovechen de preguntar ahora. Bueno, y después del auxiliar igual voy a responder los correos. Eso. Eh, ya, ya partamos. Eh, Escucha, los dos problemas son como parecidos igual. Son como parecidos. En el sentido de que, pucha, como apelan como a movimientos como medio raros. Ya como a, bueno, que son problemas que después ustedes pueden demostrar también por conservación de energía y cosas así. Ya la gracia de esta auxiliar es como de dinámica, pero alguno que, no sé, pues esté dando, por ejemplo, el ramo nuevamente conmigo, va a cachar que el siguiente problema es muy parecido a un problema que yo hice con energía el semestre pasado. ¿Ya? Así que si le pueden echar una mirada, como también estaría bueno. Bueno, ahí les voy a mostrar el problema. Ya, pues, eso. Partamos. La P1. Un vaso con forma de un paraboloide. Ya. Primero, un paraboloide, una parábola en tres dimensiones. Ya. Es como, pucha, para que se hagan una idea, a ver, voy a prender la cámara, estoy desfigurado, pero a ver, me veo ahí. Ya. Piensen que en el fondo es como una parábola que está girada así. ¿Ya? La gira en 360 grados. Eso es un paraboloide. Ya. Ya, ¿qué más? Bueno, dada por esa ecuación, que es ZR igual a R cuadrado, rota con velocidad angular constante, omega cero, como se muestra en el monito, en torno a su eje de simetría vertical. ¿Ya? Sobre la superficie interior se encuentra una partícula de masa m que se mueve en forma solidaria con el vaso por efecto de la fuerza de roce estático. ¿Ya? Bueno, y acá nos dicen que el coeficiente de roce estático es μe. ¿Ya? Todo lo descrito antes se encuentra en la figura de Kuhn. A partir de esto se pide determinar el o los intervalos de altura ZP de la partícula sobre la base del vaso en que esta situación es posible. Es decir, bajo qué ángulos esta cuestión puede quedarse quieta. ¿Ya? Mientras está girando. Ya, considerar además que en este caso en particular se cumplen las siguientes condiciones, que básicamente A, es decir, el parámetro que nosotros utilizamos para escribir ZR, vale omega cero cuadrado partido en G, ¿ya? Y que el roce estático es un cuarto. ¿Ya? A partir de eso, bueno, acá hice el TCL de la masita. Esta es básicamente la masa normal, fuerza de roce, la gravedad. ¿Ya? Y me definí un ángulo auxiliar θ. ¿Ya? Para definir con respecto a la horizontal el ángulo, la fuerza de roce. ¿Ya? Eso. Entonces, ahora partamos. Y acá y pucha, varias cosas. Como, primero, como esta relación ZR igual a R cuadrado está gritando que nosotros utilicemos coordenadas cilíndricas. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, las coordenadas cilíndricas en el fondo son como polares con una altura cero. Entonces, la cuestión como que me está diciendo como, oye, ocupa cilíndrica. Ya es como es típico de este tipo de problemas, sobre todo cuando aparecen paraboloides y cuestiones así, cilíndrica, sí, ni siquiera lo piensen, cilíndrica, al tiro. Ya, entonces, observación, ZR igual a R cuadrado, a R cuadrado, sugiere usar cilíndrica. Ya, bueno, ahora hacemos sumatoria de fuerza, porque nosotros estamos en, claro, hacemos sumatoria de fuerza. Ya, entonces, por Disculpa, dime, eso de que sugiere que sea como cilíndrica es porque está en función del radio. claro, por eso. Sí. Es como una altura en función del radio. O sea, igual siempre piensen que estas cuestiones las pueden hacer en cualquier sistema de coordenadas y cualquiera les debería resultar, pero es como, claro, porque en el fondo te dicen como una altura en función de un radio, como que ya, y radio como circular y altura como ya, cilíndrica. Es como eso.
es como una intuición que uno va desarrollando a medida que va desarrollando ejercicios. Va cachando como, ya, esta cuestión es cilíndrica al tiro. Eso. Ya, pues entonces, por segunda ley de Newton, tenemos lo siguiente. En coordenada catongo, en catongo nosotros tenemos lo siguiente. N por coseno de teta más la fuerza de roce por seno de teta menos mg igual 0. Ya, esto es básicamente... tengo la muy delgada. Esta cuestión es básicamente la suma de fuerza en catón. ¿Ya? Para rotongo, tenemos lo siguiente. La fuerza de roce multiplicado por coseno de teta menos la normal por seno de teta igual a menos mr por omega 0 al cuadrado. Esto es la suma de fuerzas con respecto a rotongo. Ya, ¿qué es lo que dice acá? Básicamente, a nosotros nos dicen que esta cuestión está girando como horizontalmente, ya que se tiene que mantener en la misma altura. ¿Ya? Entonces, la aceleración en la dirección vertical tiene que ser cero. ¿Ya? ¿Qué es lo que puse acá? En la dirección catongo, esta masa no sube ni baja. Entonces, tiene que ser cero la fuerza resultante. ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan? N por coseno de teta más FR por la fuerza de roce por seno de teta menos mg. ¿Ya? Y acá en rotongo, lo mismo. Tenemos que, claro, actúa, bueno, acá la resultante, como esta cuestión está girando, genera una aceleración centrípeta, que es una aceleración virtual, digámoslo así, es una aceleración resultante producto de las fuerzas. ¿Y qué es así? A ver, me quedo, no se nota mucho, ahí, R, omega 0 cuadrado. Ya, pues, entonces básicamente lo que nosotros tenemos es que tenemos una aceleración que apunta hacia el centro de la circunferencia, que tiene esta forma, menos mr omega 0 cuadrado. ¿Ya? Eso, entonces en rotongo tenemos la fuerza de roce por coseno de teta menos la normal por seno de teta, que son las únicas fuerzas que actúan, porque la gravedad actúa en catón. ¿Ya? Eso. Bueno, y acá mi observación, como para que no quepa duda, observación, R, es el radio en rotongo. ¿Queda alguna duda con esto hasta el momento? ¿De dónde me saqué los ángulos? ¿Todo bien? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Por el momento sí. Ya, bueno. Ya, entonces, ya, pues, pero yo no sé cuánto vale teta. Yo puse teta nomás. Ya, veamos cuánto vale teta. Por geometría. Por geometría. Por geometría tenemos lo siguiente. Bueno, por geometría. Tangente de teta. Tangente de teta es igual a dz de r. Ya, ¿por qué? Básicamente porque el ángulo de esta cuestión, en ese puntito, si yo varío levemente R, varío levemente el radio en este puntito, va a variar una altura z, y esa razón es tangente de teta, ya infinitesimalmente. ¿Ya? Entonces eso, como infinitesimalmente, como les digo, yo estoy parado en este punto, me muevo un cachito de radio, me voy a mover un cachito de altura, y ese cachito de altura, a partir de ese cachito de radio, va a ser tangente de teta. ¿Ya? Eso es una aproximación que se ocupa. Entonces, bueno, aquí reordenando términos, llegamos a que tangente de teta es igual a d dr, bueno, esto ar cuadrado, y esto es igual a, bueno, y esto es igual a tangente de teta 2ar, y eso implica que r es igual a tangente de teta partido en 2a. ¿Qué es lo que yo hice acá? Básicamente, nosotros tenemos esta relación de acá, ¿ya? Que les expliqué. Luego, lo que yo hago es reemplazar z, ¿ya? Porque por definición nosotros tenemos que z es igual a por r cuadrado, entonces lo reemplazo acá, ¿ya? Entonces calculo la derivada de eso, porque a no varía con el tiempo y r solamente varía con el tiempo, entonces tenemos esto, ¿ya? 2ar. Luego tenemos que r es igual, reordenando, r es igual a tangente de teta partido en 2a, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Esta expresión de acá, básicamente es una forma en la cual yo puedo relacionar el radio con respecto al ángulo, ¿ya? Y la gracia es que esta cuestión después nosotros vamos a ocupar caleta, ¿ya? Y que también nosotros podemos relacionar a partir de esta relación de acá, z con respecto al ángulo, ¿ya? Porque nosotros conocemos la relación entre r y el ángulo, y por esta relación podemos conocer la relación entre z y r de r al ángulo. Eso, ¿ya? Entonces, siendo, por suma de fuerza, por suma de fuerza, por suma de fuerza, Una tenemos duda, lo siguiente.
Dime. Que ahí el R no debería soltar un R punto. ¿O cómo diferenciar eso? Si, ¿cómo decir si suelta o no suelta? Espérate, Por regla dije de depende Alan. del tiempo. Mal. No, pues yo diría con respecto a R. Estoy dirigiendo con respecto a Ah, R. No con respecto al tiempo. Ya. ya, ok, sí, disculpa. Fue Vale, error. vale. Sí, buen punto. Estoy dirigiendo con respecto a R. Ya, pues. Entonces eso. Tenemos que, ya, por suma de fuerza, tenemos lo siguiente. Agarramos nuevamente los términos de fuerza, que son estos, y los reordenamos. Ya. Reordeno esos cortos y nos va a dar lo siguiente. Por un lado, la fuerza de roce va a ser mg por seno de teta menos mr por omega 0 al cuadrado por coseno de teta. Ya, y por otro lado tenemos que la normal es igual a mg coseno de teta más mr por omega 0 al cuadrado por seno de teta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Repito, reordené en el fondo n y fr, despejé todo y llegué a estas expresiones de acá. ¿Ya? Bueno, estas ecuaciones las vamos a llamar 1 y 2. Ya. Bueno, reemplazo esta expresión de acá, esta de aquí, en esta de acá. Entonces llegamos a lo siguiente. Bueno, lo voy a denotar igual. Reemplazo R igual tangente de teta partido en 2A en 1. Entonces llegamos aquí. FR es igual a mg por seno de teta menos m omega 0 al cuadrado por tangente de teta por tangente de teta partido en 2A por coseno de teta. Ya. Reordenando términos, llegamos aquí, básicamente esta cuestión es mg, seno de teta, menos m omega 0 al cuadrado. Tangente de teta es sen de teta partido en coseno de teta, multiplicado por ese coseno se me da esos cosenos, entonces llegamos a por seno de teta partido en 2. ¿Ya? Ahora, reemplazo A, porque ya no lo conozco, y lo calculamos acá. No se lo anoté, pero... Ah, no, acá está. De hecho, aquí está. A. Reemplazo el A para obtener ya una expresión con términos conocidos. Vamos a llegar a que la fuerza de roce es básicamente mg por seno de teta menos mg medios por seno de teta. Y esto es igual, eso implica que la fuerza de roce es igual a un medio de mg por seno de teta. Entonces, repito, ¿qué es lo que hice? Básicamente reemplacé A igual a, ¿cuánto valía A? A igual omega 0 cuadrado partido de G. Omega 0 cuadrado partido de G. Eso. Entonces reemplacé ese término acá. Me atraqué un poco y llegué a esta expresión para la fuerza de roce. ¿Ya? Eso. Hago lo mismo para la expresión 2, para encontrar la normal. Hago lo mismo en 2 para encontrar n. Para encontrar n. Ya. Básicamente tenemos que la normal es igual a mg por coseno de teta más m omega 0 al cuadrado por, aquí reemplazo el r, tangente de teta, partido en 2a por seno de teta. Repito, ¿qué es lo que hice acá? Reemplacé r, el r que nosotros tenemos acá, lo reemplacé en esta expresión para acá. Lo reemplacé acá, el r, ahí. Ya. Entonces, matraqueando un poco más, llegamos a lo siguiente. Esto es mg por coseno de teta más m omega 0 al cuadrado. Ya, sutileza. Tangente de teta nuevamente es seno de teta partido en coseno de teta. Pero acá no se me cancela el coseno, sino que me queda otro seno. Por este término acá. ¿Ya? Entonces nos queda m omega 0 cuadrado por seno cuadrado de teta. Seno cuadrado de teta partido en 2a
por coseno de teta. Ya, nuevamente, reemplazo a igual a, ¿cuánto dije que daría a? Acá está, tangente de teta, no, omega 0 cuadrado partido en g. Omega 0 cuadrado partido en g. Entonces nos queda que la normal es igual a mg por coseno de teta más mg por seno cuadrado de teta partido en coseno de teta. Y eso reordenando un poco, llegamos a lo siguiente, que la normal es básicamente mg, factor de coseno de teta, más seno cuadrado de teta, partido en 2 por coseno de teta. Yo me comí un 2, esto ahí. Sí, ahí sí. Por ese 2 de acá. Entonces eso, lo normal es básicamente esta expresión de acá. Ya. Con eso, bueno, hasta el momento, ¿alguna duda de cómo calculé la normal y la fuerza de roce? Claro, claro, sí, sí. Sí, te quedaría eso. Pero quiero que veamos una condición para el seno de teta. Antes de... Quiero que veamos unas condiciones como en detalle. Y por eso como que no lo quiero seguir desarrollando. Ya, pero claro, también podríamos hacer eso, lo que mencionan en el chat. Ya, por eso. Con eso con la normal y la fuerza de roce. Ya, ahora. ¿Y por qué estoy calculando básicamente la fuerza de roce y la normal? Es para básicamente esto. Porque nosotros tenemos que imponer la condición de no resbalamiento. ¿Por qué? Porque básicamente me dicen que esta cuestión no resbala, pues si no sube ni baja. Entonces tengo que imponer condición de no resbalamiento para que no se mueva ahí. Ya. Bueno, no sube ni baja, ni tampoco se va moviendo solidario con el paraboloide. Ya. Entonces, imponiendo, condición de no resbalamiento, condición de no resbalamiento, que es básicamente que el módulo de la fuerza de roce sea menor o igual que, no, sea menor igual, no, menor igual, mu por la normal. Ya. Ya, pues, veamos algunas condiciones geométricas antes de ponerme a matraquear. Básicamente, pues, algunas consideraciones. Tenemos que, por esta cuestión por ser un paraboloide, el teta cumple que siempre se va a mover entre 0 y pi medios, ¿ya? Es decir, este ángulo, a ver, voy a prender un poco la cámara. Este ángulo, básicamente, el peor de los casos es que, como, no sé, la horizontal y el ángulo estén así, y el peor caso sería como prácticamente que fueran perpendiculares, porque siempre va como midiéndose así, mientras va subiendo la parábola, más, pero nunca llega a ser perpendicular. Ya entonces nos movemos entre 0 y 90, ese ángulo. Ya. Entonces, tenemos lo siguiente. Por ser un paraboloide, tenemos que θ se mueve entre 0 y medio. Bueno, en estricto rigor es así. Ya. Entonces, ¿qué implica eso? Que el seno de θ siempre es mayor o igual que 0. Siempre. ¿Ya? Siempre. Y eso implica, necesariamente, por la expresión que nosotros encontramos para la fuerza de roce, si el seno de θ siempre es positivo, entonces la expresión para la fuerza de roce siempre es positiva. ¿Ya? Eso implica que la fuerza de roce siempre es mayor que 0, siempre. Ya. Entonces, por lo tanto, puedo ignorar los valores absolutos de la condición. Valores absolutos de condición. Ya. Entonces, tenemos la condición que básicamente es la fuerza de roce, muy normal. Tenemos lo siguiente, reemplazo la fuerza de roce, esta expresión de acá, reemplazo, sin el valor absoluto. Nos queda un medio de mg por seno de θ, menor o igual que mg por mu e por coseno de θ más seno cuadrado de θ partido en 2 por coseno de θ.
que es básicamente la expresión paranormal, que es este corcho de acá. ¿Ya? Entonces, ya, pues, reemplazo el mue. Reemplazo mue igual 1/4. Y tenemos lo siguiente. Nos queda un medio de seno de teta. Bueno, antes de mg, un medio seno de teta. Un medio seno de teta menor o igual que 1/4 por coseno de teta. Más seno cuadrado de teta partido en 8 coseno de teta. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Básicamente fue como reemplacé el mue, simplifiqué lo mg. ¿Ya? Entonces, esta cuestión la multiplicamos por 1 partido en coseno de teta. ¿Por qué? Porque esta cuestión siempre es mayor que 0, bajo las condiciones actuales. ¿Ya? ¿Para qué? Para simplificar términos. En el fondo acá me va a quedar una tangente, se merece coseno, este término lo puedo escribir como tangente cuadrada, entonces como más fácil de operar. Ya. Entonces llegamos a lo siguiente. Tenemos un medio de la tangente de teta, la tangente de teta es menor o igual que 1/4 más 1/8 por tangente de teta al cuadrado. Ya. Ahora, la gracia de por qué me quise construir la tangente de teta es porque yo conozco una expresión, a ver, se me perdió, acá. Bueno, a lo mejor esta expresión de acá, de hecho. Esta expresión de acá. Yo sé cuánto vale la tangente de teta en función de mis variables del problema, que son, bueno, la variable que yo voy moviendo y variables conocidas, como el A, por ejemplo. Ya. Entonces, tenemos lo siguiente. Tangente de teta, bueno, reemplazo, tan teta igual 2AR. Nos queda lo siguiente. Un medio por 2AR, menor o igual que 1/4 más 1/8 por 2AR al cuadrado. Ya, y esto reordenando términos, llegamos a la siguiente expresión. Básicamente llegamos a A cuadrado, R cuadrado, partido en 2, menos AR más 1/4, mayor o igual que 0. Ya, entonces, eso. Me atraqué un poco esa expresión y llego a esa expresión de acá abajo. Ya, a esta expresión, por simplicidad, yo la voy a llamar como un polinomio. A ver. Ya. La idea de cuando nosotros tengamos un curso así, es como analizar los casos posibles para los distintos radios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, los radios que cumplen esta expresión de acá, son los radios que van a cumplir que nuestro sistema se mueva de manera sinérgica con el giro del paradoroide. Ya, pues, es decir, por ejemplo, si tengo, no sé, radios que hacen que esta expresión sea negativa, esos radios no van a cumplir. Ya, ya pues, entonces veamos los ceros de esa expresión. Ya, entonces tenemos viendo igualdad, digamos lo siguiente: a cuadrado, r cuadrado partido en 2, menos a r más 1/4 igual 0. Eso implica, bueno, ustedes pueden resolver esta expresión, a mí me dio esto, más menos igual a 1 partido en a, factor de 1 más menos 1 partido en raíz 2. Ya, eso es la expresión para la solución de los radios que hacen que esta expresión de acá arriba se haga 0. Ya. Entonces, acá voy a hacer un monito. Ya. O mejor copio el monito de la pauta. Acá. Que me quede más bonito en la pauta. Esta expresión de esto, control C y acá. Esta expresión de acá. ¿Qué es lo que yo hice? Básicamente acá fue graficar este polinomio en función de R. O sea, un aproximado en realidad. Caché que es una parábola, carita feliz. ¿Por qué? Porque el a cuadrado partido en 2 es positivo, entonces carita feliz. ¿Ya? Por eso la guatita así. La gracia es que yo tengo que buscar como todos los radios que me cumplen mi condición. Entonces, estos radios que están marcados en naranjo hacen que el polinomio sea positivo. ¿Cachan? Y estos radios este intervalo que está acá hace que el polinomio sea negativo. Entonces no me sirve. Pero alguno pensará, oye, pero este rango de acá, de aquí para acá, también hace que sea positivo, pero no lo estoy considerando. Básicamente, porque no pueden tener radios negativos.
Ya. Piensen que esta cuestión esto es positivo, negativo, positivo, negativo. La gracia es que nosotros cuando analizamos este polinomio, lo que tenemos que hacer es como ver como todos o sea, como todos los rangos físicos para resolver este polinomio. Entonces tenemos que R tiene que ser mayor o igual que 0 y que el polinomio sea mayor que 0. Ya, entonces esta expresión nos queda así. No sé si me explico. No sé si se entiende la idea de lo que estoy haciendo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya, bueno. Sí, como más o menos se entiende. Ya, a ver. Pero como que sí, como a grandes rasgos se capta. Ya, mira, Como sí, en el fondo, ¿qué es lo que yo hice? Matraqué caleta, y lo que yo hice para sacarme esta condición así de la nada fue imponer condición de no deslizamiento, en el fondo. Esta expresión de acá. Me impuse condición de no deslizamiento, que es la condición del problema. De ahí matraqué más con la fuerza de Ross, una normal, y encontré unas relaciones para los radios. De la tangente y teta. Ah, ya. Esta relación de acá. Espérate. Esta de acá. ¿Esa ahí? Ya, mira, como para que me vayan cachando lo que hice. En el fondo esto es como, a ver, es como la derivada en ese punto de esa recta. No sé si me explico, ¿cachai? Es como, imagínense que esta cuestión fuera una parábola solamente, fuera una parábola, en una pura dimensión. Digo, en dos dimensiones, fuera una parábola en dos dimensiones. Entonces, la derivada de la parábola en ese punto es tangente de teta. ¿Cachan? Es eso. Entonces, por eso es de z, que es nuestra función en el fondo, z de r, la derivo con respecto a r. Entonces, la derivada de la parábola en ese punto. Por eso es tangente teta, porque la tangente teta es la derivada de la curva en un punto determinado. Entonces, de ahí sale. Ya, pero eso. O sea, yo se los traté de explicar con los intervalos pequeños porque pensé que podía ser más intuitivo, pero la explicación matemática es eso. O sea, es una función de varias variables que la podéis, bueno, de hecho, como que la podéis reducir a z y r solamente. Y claro, pues te queda que es la derivada de, pues, pero también se puede entender como un intervalo infinitesimal de z, de r, y esa razón te da tangente de teta. Ya. Ya, pues. Entonces eso, pues. Ya lo que hice, ya me impuse esa condición y matraqué y llegué a y este polinomio, para que se cumpla la condición de no deslizamiento, llegué a que tenía que ser mayor que cero. Entonces encontré los ceros de la función, que son esta expresión de acá, y grafiqué, de esta cuestión no es necesario que la hagan, pero yo lo hice como para que fueran a pisar, que en el fondo estos son los rangos que me sirven de radios. Los radios negativos obviamente no me sirven, y estos son los rangos de radios que hacen que mi polinomio sea negativo, entonces no cumple la restricción. Ya. Entonces, pucha, esta cuestión en vez de escribírselo como que más que nada se lo voy a hablar. Y es como, bueno, lo que les acabo de decir, porque en el fondo existen los valores extremos para R. ¿Qué más? Pucha, no sé, pues que no puede ser los radios negativos. Y nada, acá voy a simplificar un poco, como digo, o sea, voy a ordenar un poco la idea. Básicamente llegamos a lo siguiente, que z, cuando está entre 0 y z menos, partícula en reposo. Partícula en reposo. Ya, y alguno preguntará qué es z menos. Z menos es básicamente z evaluado en R menos. Ya aquí este punto acá. ¿Ya? La partícula está en reposo porque lo acabamos de demostrar. Cuando z está entre z menos y z más, no hay más razón. Esto es z en R más. Partícula no en reposo. Partícula, no sé cómo se dice, in reposo. no quieta. Ya, y por último, z en z más, más infinito, partícula en reposo. Entonces, resulta súper interesante pensar que acá, en esta parábola, nosotros tenemos que existe un rango, llamémoslo ese rango, en que la partícula no está quieta, y de ahí para arriba y de ahí para abajo la partícula sí está quieta. Al menos a mí me resultó súper contraintuitivo, pero físicamente tiene mucho sentido. ¿Ya? Pero ese es el problema básicamente. Entonces,
bueno, reemplazando los términos para el radio, van a llegar a lo siguiente, que en el fondo los intervalos como en términos de variables conocidas, va a ser que z, z de equilibrio, menor o igual que 1 partido en a por 1 menos 1 partido en raíz de 2 al cuadrado, y que 1 partido en a, menor 1 partido en a, factor de 1 más 1 partido en raíz de 2 al cuadrado, menor o igual que z de equilibrio, menor o igual que más infinito. Ya. Esos son rangos admisibles. Ya, ¿y de dónde me saqué esos términos? Básicamente, este es el z menos, y este es el z más. Ya, que básicamente son z evaluado en r más y z evaluado en r menos, que ustedes pueden comprobar que en efecto dan eso. Ya, como para no extender tanto el desarrollo. Pero es eso. ¿Se cacha la idea del problema? Sí, no. ¿Qué relación estableciste entre z y r? Te la han pronunciado, po. Se la repetí varias veces. Que z es igual a zr igual a por r cuadrado. Ya. Eso. Ya. Está igual denso el problema, pero eso. Ya. Son las 4:50. Ya. Démosle. Démosle con la P2. ¿Queda alguna duda antes de? O si no, para ya seguir con la otra pregunta. Mientras voy a copiar el enunciado de la otra. Ya. Ahora. P2. Ya. Y el monito. Ya. Lo mismo, copio el monito de la pauta. Ok. Chiquillos, ¿me escuchan? Creo que se me bugueó el compu. A ver, un Sí se segundito. escucha. Ya, que se me quedó pegado el compu. Ya. Ahí está. Sorry los inconvenientes. Ya. Tenemos esto. Entonces, tenemos bueno, un cascarón esférico de radio R. ¿Ya? El otro era un paraboloide, este es un cascarón esférico. Me gustan mucho estos problemas porque aplican de todo un poco. Un cascarón esférico, este problema se parece mucho a un problema que hice el semestre pasado. De hecho, cuando veamos energía, probablemente lo hagamos. Que es un problema que puedes demostrar como que en ciertos rangos como que puedes quedarte quieto, en ciertos rangos no, y lo puedes demostrar por conservación de momento angular y un montón de cuestiones más. Re interesante, pero ahí en su momento lo vamos a ver. Ya, pues. Ya, pues, tenemos un cascarón esférico de radio R y dos partículas de igual masa M. ¿Ya? La partícula 1, esa que está marcada en 1, y la partícula 2 que está marcada acá, en 2. ¿Ya? Una está por fuera y la otra está por dentro. ¿Ya? Bueno, existe un coeficiente de roce estático entre las partículas y la superficie del cascarón, cuyo valor es mu igual 1 partido en raíz de 3. A partir de esto se pide, y no copié la parte del enunciado, que es esto. Ya. Ya, si el cascarón esférico se mantiene en reposo, determinar los rangos de θ1 y θ2 en que cada partícula puede permanecer en reposo. Ya. Intuitivamente, ¿creen que van a ser iguales, distintos los rangos en los que van a estar? Porque piensen que en el fondo lo que nosotros queremos hacer es como buscar como un rango, así, donde esta cuestión se quede quieta. ¿Ya? Intuitivamente me imagino que pensarán que este ángulo y este ángulo, me tinca el cero, claro, el cero, que puede ser como un rango en el que la fuerza de roce se compense como con el peso. Digo, el peso se compensa con la fuerza de roce. Bueno, pero ahí va a cachar. Ya. Bueno, primero el DCL. El DCL es básicamente lo que tengo dibujado ahí. Donde tenemos que la masa 1 actúa una normal 1 que va hacia afuera. ¿Por qué? Porque está afuera. Está afuera del cascarón. Tenemos una fuerza de roce que les recomiendo generalmente ponerla en la dirección que creen que va a caer la partícula o que se va a mover la partícula. ¿Ya? F, la fuerza de roce, o en la gravedad para abajo.
Ya, y para el segundo caso mismo, la normal para adentro en este caso, y la fuerza de roce para arriba, y la gravedad para abajo. Ya, y acá definí dos sistemas de coordenadas, que van a ser, bueno, hice abuso del lenguaje acá, que llamé R tongo y teta tongo, y acá R tongo y teta tongo nuevamente. Pero en el fondo, quédense con que R tongo y teta tongo, en este caso, describen la coordenada tangencial y radial de esta pelotita, y en este caso, de esta pelotita. Y ahí van a cachar que nunca se mezclan, así que da lo mismo. Eso. Bueno, acá definí otras cosas. Este ángulo de acá es teta 1. Acá lo llamé por geometría teta 1. Este ángulo de acá lo llamé beta, que es básicamente el complemento, suplemento de teta 2. ¿Ya? Suplemento. Sí, 180, sí, suplemento. Suplemento de teta 2. El beta. ¿Ya? Y por geometría, beta, acá lo mismo. Por rectas paralelas, beta es este ángulo de acá. ¿Ya? Ya, pues. Entonces, partamos. Para la masa 1, para 1. Hacemos lo mismo, lo típico, sumatoria de fuerza. Nos queda la normal 1 es igual a, digo, normal 1 menos A. Normal 1 menos mg por coseno de teta 1 es igual a 0. Ya. Entonces, reordenando, llegamos a que la normal 1 es igual a mg por coseno de teta 1. Ya. Para teta tongo, lo mismo, mg por seno de teta 1 menos la fuerza de roce 1 es igual a 0. Eso implica que la fuerza de roce 1 es igual a mg por seno de teta 1. Ya. ¿Qué es lo que hice? Sumatoria de fuerza en dirección radial. Normal 1 menos la componente que apunta en esta dirección del peso, que sería mg por coseno de teta 1. ¿Ya? En la dirección opuesta al redondo. Acá bueno, y despejé y obtuve ese número. Lo mismo acá. Para teta tongo apunta para acá. ¿Por qué? Ya, y esta cuestión yo me acuerdo del semestre pasado, mucha gente se equivocaba en esto y no le pusimos quizás suficiente énfasis. Piensan que cuando nosotros les damos este ángulo, que este ángulo, por ejemplo, cae en esa dirección, el teta tongo tiene que apuntar en esa dirección. ¿Ya? Como para que sean consistentes con los signos. Ya, esa cuestión es súper importante y quizás no se menciona muy a menudo. O sea, si son consistentes, podrían poner perfectamente el teta tongo para el otro lado, pero a veces uno se marea como, oye, pero el teta tongo como no sé, como va para acá, ya, entonces pongan siempre como, si les dicen como, no sé, como que el ángulo va cayendo en esta dirección, pongan que el teta tongo va cayendo en la misma dirección, en el mismo sentido, mejor dicho. Ya, eso. Entonces, teta tongo para acá, y llegamos a eso. Entonces, mg seno teta 1, ya, componente tangencial, menos f de roce, menos la fuerza de roce 1. Ya, eso igual 0, despejamos la fuerza de roce y llegamos a eso. Ya. Entonces, bueno, porque tenemos roce estático, por roce estático, tenemos lo siguiente: módulo de la fuerza de roce menor o igual que mu por la normal. Mu e por la normal. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Básicamente reemplazar la normal, reemplazar la fuerza de roce y matraquear un poco. Ya, entonces llegamos a esto. mg por el módulo de seno de beta, seno de beta, seno de beta, seno de beta, menor o igual que mu e por mg por seno de teta 1. Ya. Acá tengo un pequeño error. A ver, sí, estoy casi seguro. Sí, aquí me equivoqué. No, nada que ver beta acá. Teta 1. Ahí sí. mg es seno de teta 1. Sí, ahí sí. Sí, y esto es coseno de teta 1. Sí, sí, ahí sí. Ya, mala mía. Bug mental. Coseno de teta 1. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hice? Reemplacé esa expresión y esa expresión. Ahí sí. Ya, pues. Entonces, bueno, marcando un poco. Bueno, esta cuestión, acá 1 partido en coseno de teta 1. Llegamos a lo siguiente. Esto nos queda, bueno, acá se me dan los mg con mg. Y llegamos acá, a módulo de la tangente de teta 1, menor o igual que mu e. Y eso es igual a 1 partido en raíz de 3, por enunciado. ¿Por qué? Porque en el enunciado nos dicen que mu e vale 1 partido en raíz de 3. Ya. Entonces, eso es la tangente de teta 1. Ya. Y ustedes se acordarán de intro al cálculo. Sí, se tienen que acordar de eso. Que los valores absolutos se resuelven así. Bueno, en el fondo, esta cuestión es lo mismo que menos 1 partido en raíz de 3, menor o igual que la tangente de teta 1, menor o igual que 1 partido en raíz de 3. Ya.
Y si se acordarán, ¿qué ángulo hace que la tangente de teta 1 sea igual a 1 partido en raíz de 3? Y si no se acuerdan, hagan el triangulito, siempre. Hagan este triángulo, como raíz de 3, digo, 1, esta es el teta. Y pueden cachar que en el fondo ese ángulo es pi sexto, ¿ya? Porque esto es 2, es como el 30, 60, digo, esto es 30, no, esto es 60, esto es 30 y esto es 90. Voy a escribirlo más ordenado para que se entienda. Tenemos este triángulo, ¿ya? Este ángulo es 90, ¿ya? Este segmento mide acá, mide raíz de 3, este mide acá 1, ¿ya? Por Pitágoras, esta cuestión mide 2. Entonces, si se acordarán de este triángulo mide 30, 60 y 90, ¿ya? Entonces la tangente de teta 1, que sería en este caso este ángulo de acá, el teta 1, nos vendría a ser menos pi sexto. Menos pi sexto, menor o igual que teta 1, menor o igual que pi sexto. ¿Se entiende lo que hice ahí? Que en el fondo lo que yo... Sí, ya bueno. Que en el fondo fue cachar como qué ángulo hace que la tangente valga esto y esto. Ya, entonces, pi sexto, pi sexto. Ya. Ya, pues, eso. Entonces, ya, pues tenemos el rango. Estamos listos. Entonces tenemos el rango para teta 1. Ahora para teta, para la masa 2. Para 2. Para 2 tenemos que, bueno, por geometría se cacha que el beta es básicamente como el suplementario, sí, es suplementario, es pi menos teta 2 es beta. ¿Ya? Claro, si en el fondo es este ángulo de acá, le resto, bueno, este ángulo es 180 grados, le resto teta 2 y tengo ese ángulo ahí. ¿Ya? Entonces, beta es igual a pi menos teta 2. ¿Ya? Entonces, nuevamente, hacemos sumatoria de fuerza en R tongo y en teta tongo. ¿Ya? Y van a cachar que es casi lo mismo esta expresión, así que voy a llegar y copiar las expresiones, que básicamente R tongo es igual a mg por coseno de beta menos la normal 2 igual 0. Con esta cuestión van a cachar que es normal 2 igual a mg por coseno de beta. ¿Ya? Y en teta tongo es igual a mg por seno de beta menos la fuerza de roce 2 igual 0, y eso implica que la fuerza de roce 2 es igual a mg seno de beta. Ya. Ya, ¿qué es lo que yo hice acá? Básicamente, sumatoria de fuerza en R tongo. En R tongo. Tenemos la normal, que apunta en la dirección opuesta, y la componente que es coseno de beta por mg. ¿Ya? Que es esta expresión de acá. Lo otro, para teta tongo, tenemos lo siguiente. La fuerza de roce 2 que apunta contraria a teta tongo, y la componente horizontal del mg, que sería mg seno de beta. Entonces llegamos a esto. mg seno de beta menos fr2 igual 0. Entonces despejamos y llegamos a esta expresión de acá. Ya. Nuevamente, imponiendo condición de roce estático, que básicamente fuerza de roce menor o igual que 9 por la normal, llegamos a lo siguiente. Esto es mg por el módulo de seno de beta, ahí, menor o igual que 9 por mg por coseno de beta. ¿Ya? Porque básicamente reemplacé esta expresión y esta expresión la reemplacé acá. Ya. Siguiendo con eso, bueno, nuevamente dividido por coseno de beta, esto 1 por coseno de beta. Ah, se me movió ahí. Esto es 1 partido en coseno de beta. 1 partido en coseno de beta. Llegamos a mg por tangente de beta. Tangente de beta es igual a menor o igual a 1 partido en raíz de 3. Nuevamente, ¿por qué? Porque simplifiqué mg con mg. Acá me saqué esto me quedó como tangente de beta, y esta cuestión dijimos que era 1 partido en raíz de 3. Entonces, ahí, ahí sí. Ya, pues, entonces, nuevamente, tenemos lo siguiente, la misma expresión de acá. Dijimos que tangente teta 1 entre 1 partido en raíz de 3 y menos 1 partido en raíz de 3 cumplía que este era el ángulo. Ya, entonces,
heredando ese mismo razonamiento, llegamos a que menos pi sexto menor o igual que beta menor o igual que pi sexto segundo. Ya, ahora, la gracia es que nosotros tenemos que ocupar esta relación porque nosotros estamos describiendo el movimiento en función de θ2. ¿Ya? Entonces, como beta es igual a pi menos θ2, eso implica directamente que 5 pi sexto menor o igual que θ1 menor o igual, no, θ2, menor o igual que θ2 menor o igual que 7 pi sexto. ¿Estoy bien? Sí, 5 pi sexto, 7 pi sexto, sí, está bien. Y ustedes pueden comprobar que en efecto se cumple esto, que si beta está en este rango, θ2 necesariamente tiene que estar en este rango para cumplir esta relación. ¿Ya? Eso. Entonces, ese es como el ángulo, lo que nos pide el enunciado. Básicamente es el ángulo, los rangos de θ1 y θ2 en que cada partícula puede permanecer en reposo. ¿Ya? Es decir, intuitivamente, estos son como los ángulos en los cuales el roce va a ser capaz de, el roce estático va a ser capaz de compensar a la gravedad. ¿Ya? Para la partícula de arriba, entre menos pi sexto y pi sexto. ¿Ya? Como un rango acá. Va a quedar algo así. Acá. Va a quedar un rango acá. Y en el otro caso va a ser entre 5 pi sexto y 7 pi sexto, que va a quedar un rango acá. ¿Queda alguna duda hasta el momento? Por el momento todo claro. Estaba mejor que el otro, o sea, como en términos de entender, se entendía mejor este que el otro. Sí. Ya. Sigamos. Entonces, ya, pues, la parte B. La parte B. Parte B. A ver, acá. Ya, la parte B. Si el cascarón es esférico, voy a nuevamente copiar el monito de la pauta. Entonces, si el cascarón esférico gira en torno al eje vertical mostrado en la figura con una velocidad angular constante omega 0, así como se muestra aquí, determinar el o los valores de esta velocidad angular, tal que la partícula 1, esta partícula de acá arriba, ubicada en θ1 igual pi partido en 12, es decir, nos dan el ángulo en el que está, pueda permanecer en reposo con respecto al cascarón. ¿Ya? Entonces cambia la condición con respecto a lo que veníamos haciendo en la parte anterior, que es que esta cuestión estaba quieta. ¿Ya? Esta cuestión estaba quieta. Acá la partícula está, digo, el cascarón está girando con velocidad angular constante omega 0. ¿Ya? Acá yo agregué como un término, o sea, como cacharon en la pregunta anterior, por el hecho de que el cascarón, digo, el hecho de que el paraboloide, por ejemplo, estuviera girando, se generaba una aceleración centrípeta, es decir, que las fuerzas resultantes, las fuerzas que actuaban hacían que la partícula tendiera a irse al centro. ¿Ya? Entonces acá no hay mucho. Si esta cuestión está girando con una velocidad angular constante, entonces hay una aceleración centrípeta. Y esa aceleración centrípeta viene a, bueno, apunta en la dirección acá horizontal, es decir, hacia el eje de giro. Esa es la palabra, hacia el eje de giro. Y acá la descompuso también. AC seno de θ1 y AC coseno de θ1. Bajo la misma lógica. Este es θ1, entonces, como podemos descomponer por ángulos, que este término es AC coseno de θ1 y este es AC seno de θ1. ¿Ya? No tiene mucho más que decir. Ahí. Entonces, eso. Ya, sí, no. Entonces, bueno, nos dicen que el θ1 es, bueno, θ1 igual pi partido 12. Nos dicen que omega 0 genera lo que les dije, en el fondo genera aceleración centrípeta. Ya, algunas cosas importantes. La aceleración centrípeta, y esto lo pueden ver en la ecuación de coordenadas polares, la aceleración en coordenadas polares, pueden ver que la aceleración centrípeta o la aceleración en la dirección radial es el radio de giro multiplicado por omega 0 al cuadrado. Es decir, la velocidad angular al cuadrado por el radio. Ya. Y el radio de giro es básicamente R por seno de θ1. ¿Por qué? Porque acá esta cuestión mide R y la componente como proyectada de esto, para que se entienda, es R por seno de θ1. ¿Por qué? Porque esta cuestión vale θ1. Ya. Eso. Entonces, nuevamente, matraca. Haciendo suma de fuerza. Haciendo suma de fuerza.
haciendo suma de fuerzas, tenemos lo siguiente, en R tongo, bueno, acá heredo las mismas coordenadas que tenía acá arriba, por si acaso, como para no escribirlas de nuevo, pero es R tongo para afuera y teta tongo para abajo. ¿Ya? Y lo mismo, cuando calculemos en la parte C, lo mismo, teta tongo para acá, R tongo para acá. Como para que cachen. Lo voy a anotar igual. R tongo, teta tongo. Ya, entonces en la dirección R tongo, tenemos la normal 1, que son las mismas fuerzas que actúan arriba, menos mg coseno de teta 1, coseno de teta 1. Y esto, acá es donde viene la diferencia, la aceleración resultante. En R tongo. Una sutileza súper sutilmente importante es que la aceleración, en efecto, va aumentando como hacia el eje de giro, pero nuestras coordenadas no apuntan en el eje de giro, no apuntan hacia el eje de giro. Entonces lo que yo hice fue básicamente proyectar la aceleración, y acá es lo que hice acá, en el fondo, el AC por seno de teta 1 y el AC por coseno de teta 1. Entonces, este corcho de acá, multiplicados ambos, nos queda básicamente R por seno de teta 1 por omega 0 al cuadrado. Lo multiplico por seno de teta y después por coseno de teta. Ya, para que me den cachar. Entonces en R tongo nos queda menos MR omega 0 al cuadrado multiplicado por seno cuadrado de teta 1. Ya, ahora, ¿qué es lo que hice acá? Seno cuadrado de teta 1. Ya, para quien pregunta aquí en el chat, básicamente, mira, a ver, ¿cachaste el rollo de la aceleración centrípeta y todo ese cuento? ¿Cierto? Sí, no. Enlace, ya. Ya, lo que yo hice fue, bueno, acá básicamente calculé AC, reemplacé el radio de giro, lo reemplacé ahí. Entonces tuve esa expresión de ahí. Ya, esa es la aceleración centrípeta. Ahora, la gracia es que como nuestro sistema de coordenadas es así, tengo que proyectarlo pues, en R tongo y en teta tongo. Entonces proyecto AC por seno de teta 1 en la coordenada teta tongo y AC por coseno de teta 1 en la coordenada R tongo. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Sumatoria de fuerzas, normal 1 menos mg coseno de teta 1, que es lo que nosotros habíamos visto acá arriba, de hecho. Que la suma de fuerzas era normal menos mg coseno de teta 1, y acá le agregamos el término de la aceleración centrípeta. La proyección de la aceleración centrípeta. Y acá vamos a hacer lo mismo, le agregamos el término de la proyección de la aceleración centrípeta. Ya. Eso. Entonces, mr omega 0 cuadrado seno de teta 1, que es la aceleración centrípeta, multiplicado por seno de teta 1, porque estamos proyectando acá en R tongo. Muy bien, eso. Seno de teta 1, seno de teta 1. No está bien, de hecho no. Ya. Ya, pues, entonces, básicamente tenemos que la normal 1 es igual a mg coseno de teta 1 menos mr omega 0 al cuadrado por seno cuadrado de teta 1. Ya. Bueno, y para teta tongo es básicamente lo mismo. mg por seno de teta 1. mg por seno de teta 1 menos la fuerza de roce 1 es igual a menos mr omega 0 al cuadrado por seno de teta 1 por coseno de teta 1 por coseno de teta 1. Muy bien, ya. Y esto reordenando, la fuerza de roce 1 es igual a mg por seno de teta 1 bien digo, sí, más mr omega 0 al cuadrado por seno de teta 1 por coseno de teta 1. Ya. Eso. ¿Queda alguna duda? De cómo, bueno, igual lo expliqué, porque expliqué básicamente qué hice acá, y acá es lo mismo. En la coordenada teta tongo, calculé la fuerza de RC1, que era lo que teníamos arriba, le agregué el término de la aceleración centrípeta. Y llegamos a eso. Estoy seguro que esto está mal anotado. Esto es seno de teta 1, y esto es coseno de teta 1. Ahí voy a corregir la, porque ahí en la matraca me da. Ya. Ya, eso. Nuevamente imponiendo esta condición. Nuevamente. Imponiendo, o sea, no imponiendo, en realidad recuperando la condición de fuerza de roce estático, módulo de fuerza de roce menor o igual que 9 por lo normal. La cuestión, sépanse la memoria. Lo que tiene, la fórmula que se tiene que aprender es ya, voy reemplazando este corcho, fuerza de roce 1, y este corcho normal
Digamos lo siguiente. Módulo de mg por seno de teta 1 más mr omega 0 al cuadrado por seno de teta 1 por coseno de teta 1 módulo menor o igual que μe por mg por coseno de teta 1 menos mr omega 0 al cuadrado por seno cuadrado de teta 1. ¿Qué dice? Nuevamente, repito, reemplacé esta expresión y esta expresión acá. Y llegamos a ese corchete. Entonces, ¿cuál es la gracia? Esta expresión de acá, siempre es mayor que z. Siempre. ¿Por qué? Básicamente porque, bueno, tenemos que teta 1 es igual a pi partido en 12. Nos dicen por enunciado que el teta 1 es pi partido en 12. Entonces, seno de pi partido en 12 es positivo y coseno de pi partido en 12 también es positivo. ¿Ya? Eso. Entonces, toda esta expresión es positiva y no agarramos un valor absoluto. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Tenemos básicamente lo siguiente. M r omega 0 al cuadrado por seno de teta 1 por coseno de teta 1 más μe por seno de teta 1 menor o igual que mg por μe por coseno de teta 1 menos seno de teta 1. Ya, entonces, ¿qué dice acá? Básicamente, lo que yo hice, me ahorré varias líneas en realidad, fue sacar el valor absoluto y reordenar algunos términos. ¿Ya? Sacar el valor absoluto significa que en el fondo me queda la pura desigualdad y no le pongo como la desigualdad negativa para acá, no pongo como menos a, bla, 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 a, sino que solamente me quedo con ese pedazo de la desigualdad. Ya, pues. Entonces, y reordenando términos, llegamos a esta expresión de acá. ¿Ya? Ahí pueden comprobar en efecto que da esa expresión. ¿Ya? Eso, entonces, despejando el omega 0, que es básicamente la condición que nos piden, omega 0 es menor o igual que la raíz de, hay un corte terrible, g μe por coseno de teta 1 menos seno de teta 1 partido en r por seno de teta 1 por coseno de teta 1 más μe por seno de teta 1. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué acabo de encontrar? Voy a cerrar esta cuestión acá, para que se entienda para qué hice todo esto. En el enunciado nos pedían lo siguiente. Determinar, bueno, o sea, determinar el o los valores de esta velocidad angular tal que la partícula 1, ubicada en teta 1 igual pi partido en 12, pueda permanecer en reposo respecto al cascarón. Es decir, cualquier velocidad angular más chica que esto, menor o igual que esto, en magnitud, eso sí. Acá hay una sutileza, esta cuestión dice en magnitud, porque nosotros podemos tener una velocidad angular en el otro sentido, que fuera infinitamente negativa, y fuera muy rápido y se va a despegar igual, va a girar para el otro lado, ¿no? Entonces, la gracia, es que esta cuestión de hecho dice como un valor absoluto. Ahí ese es como lo correcto. Porque de hecho, claro, saqué una raíz. Claro. Pero eso, esa es como la lógica. No sé si se entiende a lo que voy. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Sí, se entiende. Ya, buenísimo. ¿Queda alguna duda? Ya para darle con la C para ir terminando. ¿No? Ya. Ya. En la parte C. Ya. La parte C. Ya, esto bien usado. Parte C. Y copiamos nuevamente el monito de la pompa.
Ya. En este caso tenemos que el cascarón esférico gira en torno al eje vertical mostrado en la figura, con velocidad angular constante omega 0, determinar el o los valores de omega 0, tal que la partícula 2 ubicada en θ 2 igual 9 partido en 12 pi, es decir, acá, puede permanecer en reposo con respecto al cascarón. ¿Ya? Ya. Puta, nos dicen que es parecido, pero a la vez no tan parecido a la parte anterior. Ya. Nos dicen que θ 2 igual a 9 pi partido en 12. Ya, eso es 3 cuartos. 3 cuartos pi. Y si se acuerdan de la relación que nosotros dimos para beta, acá, bueno, en alguna parte lo encontré, bueno, pero acá está. Beta es igual a pi menos θ 2. Entonces llegamos a que beta es pi menos θ 2. Eso es igual a pi cuarto. Entonces eso es beta. Como para que vamos a ocupar esto ahora en adelante. Ya. Ahora, por ecuaciones de Newton. Por ecuaciones de Newton. Por ecuaciones de Newton tenemos lo siguiente. En R tongo, copiar el corcho de acá, esto de acá, R tongo. En R tongo, acá, se me perdió. 2, acá. Esta expresión de acá, le agregamos el término de la aceleración centrípeta. Esta expresión de acá, le agregamos el término de la aceleración centrípeta. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer acá. En R tongo tenemos entonces mg coseno de beta menos la normal 2 igual a menos mr por omega 0 al cuadrado por seno cuadrado de beta. Ya, y acá, bueno, entonces implica que la normal 2 es igual a mg por coseno de beta más mr omega 0 al cuadrado por seno cuadrado de beta. Seno cuadrado de beta. Ya. En teta tongo lo mismo. mg por seno de beta mg por seno de beta menos la fuerza de RC2 es igual a m r omega 0 al cuadrado por seno de beta por coseno de beta. Ya. Eso implica que la fuerza de RC2 es igual a mg por seno de beta menos mr omega 0 al cuadrado seno de beta por coseno de beta. Ya. Entonces lo mismo, tenemos la nueva expresión para la normal y la fuerza de Rosa. Cacharán que es igual a la expresión que habíamos tenido en la parte anterior, pero le agregamos ahora el término de aceleración centrípeta, y acá el término de aceleración centrípeta. Igual notar, como no sé si alguno se habrá dado cuenta, que se cumple que en este caso el término de aceleración centrípeta hace que la normal sea más grande, ¿ya? Pero a la vez hace que la fuerza de Rosa sea más chica. ¿Ya? Como, hay que darle una vuelta a eso. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se da? Ya. Entonces, bueno, como beta es pi cuarto, seno de pi cuarto es igual a coseno seno de 45, igual a coseno de 45, eso es raíz de 2 partido en 2. ¿Ya? Entonces, seno de beta igual a coseno de beta, y esto es raíz de 2 partido en 2. Ya, entonces, reemplazando acá y acá, la normal 2 nos queda que es mg partido en raíz de 2 más m r omega 0 al cuadrado partido en 2. Y por otro lado nos queda que la fuerza de RC2 es igual a mg partido en raíz de 2 menos mr omega 0 al cuadrado partido en 2. ¿Ya? ¿Qué hice acá? Insisto, reemplacé seno de beta, bueno, mejor dicho, acá abajo. Seno de beta, coseno de beta y seno cuadrado de beta. Eso. ¿Qué más? Ya, acá algunas cosas importantes, como sutilezas físicas. Bueno, y recalcar lo que les mencioné antes, en realidad, que es que este signo significa que en el fondo la fuerza de roce puede cambiar dependiendo de la magnitud de omega 0. ¿Ya? Es decir, si es que estoy girando, por ejemplo, muy rápido, la fuerza de roce se puede hacer negativa. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que va a apuntar como para el otro lado, en el fondo. Para el otro lado en relación a la dirección de θ tongo. Se va a poner a θ tongo. Es decir, como podrán ver acá, bueno, mejor les dibujo el θ tongo acá. ¿Sí? Esto es θ tongo y esto es R tongo.
El hecho de que apunten en el sentido contrario a teta Tongo va a hacer que en el fondo la partícula intente subir. De hecho, eso es como una muestra de que si la fuerza de roce es negativa, es que la partícula va a intentar subir. Y acá es donde viene lo que les quería mencionar. Cuando veamos energía, vamos a ver un problema que es re entretenido. A mí me gusta mucho, porque aplica muchas cosas, que es que tienen que demostrar que bajo ciertas condiciones esta cuestión puede llegar hasta una cierta altura. Y tiene mucho que ver con el rollo del roce, como en el sentido del roce y todo ese cuento. Ya, pero ahí en su momento no vamos a ver. Pero eso, importante cachar que entonces bajo ciertas condiciones de velocidad angular, la fuerza de roce puede apuntar en el sentido contrario. Es decir, que la partícula va a intentar querer subir hacia arriba. Bueno, no va a subir para abajo, tiene que subir para arriba, va a intentar subir. Ya, pero eso, esa es como la idea. ¿Ya? No sé si cacha como a lo que voy, pero eso, como para que le dé una vuelta a lo que significa. Ya, entonces, esta cuestión puede cambiar de signo, dependiendo, dependiendo de omega 0. Bueno, eventualmente el radio también, como en los remolinos, claro. Como en los remolinos, claro. Exacto, como en los remolinos. Por eso, como hagan, no sé, hay un juego en el Fantasylandia, o sea, ya hace tantos años que no veo Fantasylandia, que casi me muero la última Fantasylandia, pero una vez cuando fui a Fantasylandia, había uno, bueno, sí, en el Fantasylandia la verdad, hay unos juegos que son como unos platos que tú giráis. Y van a cachar que físicamente como que, si es que estas cuestiones fueran así, por ejemplo, intentarían subir también, bajo ciertas condiciones. Y es una volada súper interesante. Pero eso, ya no nos mareo más cosas. Ya, pero denle una vuelta, busquen experimentos de eso. Pueden que les busque algún video de que se vea ese fenómeno. Ya, cierro el paréntesis. Ya, ahora, ¿por qué esto es importante para el problema? ¿Por qué les menciono todo esto? Esta cuestión es importante para el problema. Esto es importante para el problema. Importante para el problema. Importante para el problema, ya que básicamente acá en la condición de fuerza de roce 2, me da igual que mu e por la normal 2, hay un rollo con los signos. Juego con los signos. Ya. Pero eso. Ya, pues. Ahora veamos los dos casos posibles. Que la fuerza de roce sea positiva y que sea negativa. Ya, veamos ambos casos. Veamos los casos posibles. Ya, uno. La fuerza de roce 2 mayor o igual que 0. Ya, eso implica. Vamos a trabajar con esta condición de acá. Esta condición de acá. Ya, entonces, mu de la fuerza de RC2, no igual que mu por lo normal. Ya. Eso implica que mg partido en raíz de 2 menos mr omega 0 al cuadrado partido en 2 menor o igual que mu por mg partido en raíz de 2 más mr omega 0 al cuadrado partido en 2. Ya. ¿Qué es lo que yo hice acá? Reemplacé fuerza de roce 2, normal 2. En este orden en los signos, o sea, en este orden el menos, básicamente porque esta expresión le estoy diciendo que es positiva. ¿Ya? Entonces, cumple esta relación. Entonces, llegamos a lo siguiente. mr omega 0 al cuadrado, mr omega 0 al cuadrado, factor de 1 más mu partido en 2, ¿cierto? Sí, 2, 2 mayor o igual que mg, 1 menos mu partido en raíz de 2. Muy bien, ¿cierto? Sí. Ya, sí, está bien. Ya. A ver, sí, está bien. Ya, pero eso, básicamente ordené de término y llega a esta expresión de acá. Entonces, ordenando nuevamente, omega 0 al cuadrado, esto creo que es mayor o igual a g raíz de 2, factor de 1 menos mu partido en r, factor de 1 más mu. Muy bien, sí, ya está bien. Entonces, bueno, esta cuestión le sacamos raíz en el fondo. Y llegamos a que omega 0 es mayor o igual que mayor o igual que raíz de
G raíz de 2 por 1 menos mu E partido en R 1 más mu E. Ya, y acá, ¿qué hice? Me reordené términos y despejé en omega 0. Eso es. Y uno llega a este corcho de acá. Esto es un más. Para que se entienda. Es un más. Ya, y a esta expresión la vamos a llamar 1. Ya. Es decir, ahora, antes de concluir, mejor como que remato el problema. FR2, bueno, además, como tenemos que FR2 es mayor o igual que 0, porque estamos en el caso en que FR2 es mayor o igual que 0, tenemos lo siguiente. mg partido en raíz de 2 menos m r omega 0 al cuadrado a mr omega 0 al cuadrado partido en 2 es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque básicamente agarré la expresión para FR2 y le puse un mayor o igual que 0. ¿Ya? Eso es lo que hice. Ya, entonces agarré esta expresión y le puse eso. Ya, entonces despejamos nuevamente omega 0 y esta cuestión es ya, para allá, ya ustedes se me van a ir acá, hasta acá. Y entonces creo que me debería quedar raíz de G, raíz de 2 partido en R. Sí, ya, no. Entonces esto es 2. Ya, y esto, bueno, uniendo 1 y 2, llegamos a lo siguiente. Ya. Estoy bien, ¿cierto? Sí, ya. Esto es acá. Esto es ahí. Ahí sí. Ya. Entonces esto es raíz de la raíz de 2G. 1 menos mu E partido en R 1 más mu E menor o igual que omega 0 menor o igual que raíz de la raíz de G partido en R. Ya. Ya. ¿Y esto qué significa? ¿Esto qué significa? A ver, vamos a cerrar un cuadrito. ¿Qué significa esto? Básicamente, yo encontré que el rango, si yo tengo que, bueno, o sea, este rango, el omega 0, entre este corcho de izquierda y este corcho de la derecha, va a cumplir que va a quedarse estático. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Eso es lo que se cumple en ese rango. ¿Ya? Que permanecer en reposo con respecto al que ¿ya? La gracia es eso, que con este rango, primero, este es uno de los rangos posibles. Con este rango posible, la partícula va a permanecer en reposo con respecto al cascaro. Ya, es decir, si yo hago girar en este intervalo de velocidad, cumple eso. Ya, ahora, ¿qué pasa si la fuerza de roce es negativa? Ya, el segundo caso, que fuerza de roce 2 sea menor o igual que 0. Ya que yo estoy ocupando indistintamente el menor igual, menor que da lo mismo. Ya, porque eso, en el fondo da lo mismo. Ya. Ya, pues, reordenando, entonces tenemos que, bueno, módulo de la fuerza de roce 2, ocupamos nuevamente esta condición, mu E por la normal. Y eso implica que esto es mr omega 0 al cuadrado, menos mg partido en raíz de 2, menor o igual que mu E, factor de mg partido en raíz de 2, más mr omega 0 al cuadrado partido en 2. Nuevamente, ¿qué hice? Reemplacé la fuerza de roce y la normal. La gracia está en que esta cuestión en el fondo la multipliqué por menos 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo calculé el valor absoluto y yo dije que esta cuestión era negativa. Entonces, este término, para que sea positivo, es el negativo de la fuerza de roce. Entonces, ese cambio hice. ¿Ya? Tenemos esa expresión de. Ya. Entonces, matraqueando un poco, llegamos a lo siguiente. Esta cuestión es m. Entonces, digamos esto, mr omega 0 al cuadrado, factor de 1 menos mu E partido en 2, menor o igual que mg, 1 más mu E partido en raíz de 2. ¿Ya? Esto es lo mismo que omega 0 al cuadrado, menor o igual que raíz de 2, g, factor de 1 más mu E partido en r, 1 menos mu E. Ya. Bueno, y esto le sacamos raíz. Y llegamos a omega 0, menor o igual que la raíz de este corcho.
raíz de 2G, 1 más mue, partido en R1 más mue. Ya. Y esta ecuación la vamos a llamar 3. Nuevamente, ocupamos la última condición que nos falta. O sea, volvemos a ocupar esa condición, que es que la fuerza R, como FR2 menor o igual que 0, se implica que mg partido en raíz de 2, mg partido en raíz de 2, menos mr de 0 al cuadrado partido en 2, menor o igual que 0. Agarré la expresión de la fuerza de roce, le puse un menor o igual que 0. Ya, entonces, reordenando, bueno, esta cuestión directamente, omega 0 igual a, menor o igual que raíz de g raíz de 2 partido en r. Ya, esta expresión la vamos a llamar 4. Ya, ahora, juntando 1, 4, digo, 3 y 4. 3 y 4. Es decir, juntando las dos restricciones que teníamos para FR2 negativo, llegamos a lo siguiente. Raíz de sería raíz de g raíz de 2 partido en r, menor o igual que 0, menor o igual que raíz de 2 g 1 más mue partido en r 1 menos mue. Entonces tenemos esta expresión de acá. Ahora, quizás algunos se hayan dado cuenta, y si no, no importa. Lo importante es que, si cachan, este corcho de acá, este corcho que va a marcar acá, es más chico que este corchito de aquí, en magnitud. Digo, en número, Sí, en magnitud digo. Y este otro corcho de acá, que está en naranjo, es más grande que este corcho de acá. ¿Ya? ¿Por qué? O sea, pueden cachar en el fondo por los denominador y numerador, que en el fondo es la misma expresión, g raíz de 2 partido en r, o sea, aquí, g raíz de 2 partido en r, g raíz de 2 partido en r. ¿Ya? Entonces podemos fusionar ambos intervalos, porque de hecho, ahora que lo pienso son lo mismo, g raíz de 2r, g raíz de 2r, entonces puedo complementar esto con esto, y obtenemos el siguiente intervalo. Ya. Por lo tanto, raíz de g raíz de 2 por 1 menos mue partido en r, 1 más mue, menor o igual que omega 0, menor o igual que raíz de g raíz de 2, 1 más mue partido en r, 1 menos mue. Y tatán, tatán. Entonces, ese rango de omega 0 es el que me permite quedarme quieto girando con una, o sea, mientras gire mi cascarón esférico con esa velocidad angular, vamos a obtener que la partícula en el fondo se va a quedar quieta. Y de hecho podemos cachar directamente que en este intervalo la fuerza de roce va a ser positiva y en este intervalo la fuerza de roce va a ser negativa. ¿Ya? Eso, ese es el out. Grave, ¿es cierto? Sí, grave. ¿Ya? ¿Queda alguna duda? No me queda nada, no sé. No, también. ¿Queda alguna duda? Muy denso, muy liviano. ¿Cómo estuvo? Que el auxiliar pasado, bueno, voy a dejar de grabar. Si no, esto me va a quedar muy